Hola Patricio, buenas tardes. Algo hablábamos durante la mañana, pero si me enfermo, yo te cuido. ¿Qué quiere decir esto? Es la nueva forma de trazabilidad que se está habilitando, porque lamentablemente hemos tenido un caso bastante fuerte de variante Omicron, y esto obviamente ha generado algunos inconvenientes que hacen un poco más complicado este tema del contacto estrecho, algo que tanto has hablado. Entonces, la recomendación, el llamado que se está haciendo desde el Ministerio de Salud, Patricio, es que si yo me contagio, por ejemplo, yo me contagio, yo tengo que avisar en este caso a Carlos Morales inmediatamente, que es con el colega que ando para arriba y para abajo, le tengo que avisar inmediatamente, colega, sabe que di positivo de COVID, para que esté atento, y ahí sería un caso secundario, un contacto secundario en vez de contacto estrecho, y esta persona tendría que estar atento a que si presenta algún síntoma o esperar algunos días para poder hacerse un examen PCR preventivo. Hay un problema que tiene que ver con las licencias médicas, que en caso de este contacto estrecho no correría como era antes, Patricio, que obviamente ha generado muchas molestias en distintos sectores de la población, pensando en que existe la posibilidad, obviamente, de ser contacto estrecho. Te escucho. Ya, pero a ver, vamos desde el principio, para que la gente nos entienda, digamos, el mensaje de manera certera. El PCR, si yo tengo síntomas, Carlos, tengo que entonces hacerme el PCR, ¿cierto? Me va a llegar el informe, por correo, por donde sea, pero me va a llegar el informe de que yo efectivamente di positivo para COVID-19, variante Omicron o cualquier cosa. Ya. ¿Qué? ¿Y la autoridad sanitaria qué va a hacer en ese caso? ¿No hace nada? Yo tengo que mantenerme en cuarentena solito, nadie me va como antes a revisar, va a llamarme para ver si estoy cumpliendo la cuarentena, me va a ver, nada. No. En caso de que tú seas un caso positivo, el protocolo es tal cual. Te haces el examen. Recordemos que hay dos opciones para hacerse el PCR. Están estas cuadrillas preventivas que uno puede pasar en cualquier momento, hacerse el examen y espera que le llegue el correo. La otra opción es realizarse el examen cuando una persona presenta algunos síntomas, va a algún consultorio, a algún lugar, se hace el examen, obviamente, y en ese caso se adopta una cuarentena, entre comillas, preventiva, a la espera del resultado del examen PCR, ¿cierto? Que son las dos formas que tenemos en estos momentos. Si es que llegase a ser positiva la persona, tiene que esperar de igual forma el llamado de la autoridad sanitaria para explicar los pasos a seguir y los protocolos, porque tiene que hacer una cuarentena la persona que dé positivo de una semana, ¿cierto? Y se mantiene eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno entregaba un listado de personas de contacto estrecho y ahora uno tiene que informar a las personas con las que tuvo contacto en las 48 horas previas al resultado, también que se cumplan algunos factores. Por ejemplo, compartir por un tiempo prolongado sin mascarilla, a menos de 1 metro de distancia, en un espacio cerrado sin ventilación. Esos son los criterios que se utilizan ahora para poder definir estos contactos estrechos, y la persona va a tener la responsabilidad de decirle inmediatamente, oye, ¿sabes qué? Di positivo de COVID, anda a hacer un PCR preventivo, ojo que puedes estar contagiado. Eso es lo que se busca. Según estimaciones, Patricio, se dice, según estimaciones, se dice que una persona que tiene la variante Omicron es capaz de contagiar hasta 10 personas, entre 5 a 10 personas. O sea, estamos hablando de un poder de contagio mucho mayor. Por Carlos, ejemplo, imagina, hoy día tuvimos 800 y un poquito más casos activos nuevos en Temuco. Imagínate la capacidad de contagio que tienen esas personas. Y en el caso de los contactos estrechos, ¿van a tener que hacer cuarentena igual? Eso, mira, tenemos audios que creo que lo explica mejor el Ceremi
de Salud. Lo primero que nos explica es qué es lo que está pasando acá en la región de la Araucanía. Tú en la mañana conversabas con el alcalde de Loncoche, ¿cierto?, donde daba a conocer que se suspendía la Expo Loncoche, actividad que estaba programada para febrero. Mañana nosotros vamos a estar con Carlos Morales en Victoria, porque también hay novedades respecto a las actividades de verano en la comuna de Victoria. Y así está pasando en distintas comunas que están comenzando a suspender actividades a raíz del aumento de casos. Escuchemos lo que nos dice al respecto el Seremi de Salud Subrogante, Alex Olivares, con todo lo que tiene que ver respecto al aumento de casos que ha presentado la región de la Araucanía en las últimas semanas. Escuchemos a la autoridad sanitaria. De la variante Omicron. Los contagios aumentan rápidamente y hoy tenemos más de 800 casos nuevos en nuestra región. Y en el plan paso a paso tenemos la mayoría de nuestras comunas en etapa de preparación y solo 8 en etapa de apertura inicial. Debemos detener los contagios para no seguir retrocediendo en el plan paso a paso. Y para ello le pedimos a toda la ciudadanía su colaboración. Y de manera muy especial a los alcaldes y alcaldesas de la región, ya que se están organizando actividades masivas dentro de sus planes de verano y es fundamental que se considere en la organización el respeto a las medidas del plan paso a paso. Hoy, más que nunca, debemos cuidarnos y extremar todas las medidas de autocuidado. Es fundamental en todo momento el uso correcto de la mascarilla quirúrgica, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y la ventilación permanente. Además, es muy importante que nos vacunemos con la dosis de refuerzo. Actualmente llevamos cerca de un 80% de personas vacunadas con su dosis de refuerzo en nuestra región, pero es necesario que se vacune la mayor cantidad de personas que estén en condiciones de recibir. Eso con respecto al aumento de casos. ¿De qué se trata esta iniciativa? Si me enfermo, yo te cuido. Es el propio Seremi de Salud Subrogante, Alex Olivares, quien nos aclara y explica un poco de qué se trata esta iniciativa que está implementando el Ministerio de Salud. Escuchemos. Al respecto, es necesario precisar que por ningún motivo dejaremos de atender los casos positivos de COVID-19. Nuestros equipos de trazabilidad continúan trabajando, ahora focalizados para enfrentar esta nueva ola mundial causada por la variante Omicron. Por ello, es muy importante la colaboración de toda la ciudadanía para que se hagan parte de esta nueva estrategia. La trazabilidad se enfocará en aislar oportuna y correctamente a todos los casos confirmados de SARS-CoV-2 con una correcta educación de medidas y comunicación de riesgo, con lo que se busca realizar una trazabilidad sostenible y efectiva, contactando a los casos confirmados de COVID-19 dentro de las 48 horas, evaluar su fuente de contagio y posibles casos secundarios para realizar, en el caso de requerirlo, estudios de brotes generados según criterios definidos epidemiológicamente. Estos brotes abarcarán criterios específicos enfocados en poblaciones con mayor vulnerabilidad y riesgos en los que pudiesen ver más gravedad, como son los ELEAM y los centros de personas privadas de libertad. Es muy importante reiterar a aquellos casos confirmados que, teniendo su resultado positivo, deben aislarse inmediatamente y esperar el llamado de la autoridad sanitaria. Sí. Mira, Patricio, el concepto aquí, para decirlo de manera más concreta, esta es una persona en alerta COVID. Ese es el concepto, ya no es contacto estrecho, para que quede más claro. Es que en vivo ha estado cerca, a menos de 1 metro de distancia, sin el uso correcto de mascarilla, de un caso de coronavirus confirmado en los últimos 2 días antes del inicio de sus síntomas o 2 días antes de la toma de muestra del examen PCR o antígeno del caso confirmado. El objetivo es priorizar los tiempos y lograr llegar lo antes posible con la información a las personas que hayan tenido proximidad a un caso confirmado y así puedan adoptar una actitud de alerta frente a la situación. El contacto alerta COVID no necesariamente va a ser una cuarentena, sino que tiene que hacerse el examen PCR de antígeno para descartar o confirmar de manera más rápida el caso, Patricio. Por eso no viene acompañado de una licencia médica.
¿Me estás escuchando, no? Sí, te estoy escuchando. Ya. A ver. Si yo fui contacto estrecho de un COVID positivo, estoy obligado a hacerme el PCR. ¿Quién controla que yo efectivamente me haga o no el PCR? Porque eventualmente yo podría decir, mira, soy contacto estrecho, pero como a mí nadie me vigila, no voy a hacer el PCR. Y voy a tener probablemente COVID, si el contacto estrecho se produce, digamos, para efectos del contagio. Entonces voy a tener COVID y voy a contagiar a medio mundo con el COVID porque no me quise hacer el PCR. ¿Me entiendes la pregunta? No, sí, yo te entiendo completamente. De hecho, el sistema antiguo yo creo que era mucho más cómodo. Pero se genera un problema que una persona contagia a mucha gente o hipotéticamente contagia a mucha gente. ¿Qué es lo que... Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos en la mañana, Patricio. Esto de pensar en el otro. Lo que se recomienda es que se aprovechen las herramientas que hay en estos momentos y en caso de ser una persona en estado de alerta COVID, acudir a realizar el PCR inmediatamente porque ahí se activa de inmediato el protocolo. Esa es la recomendación que podemos hacer porque es una decisión que, recordemos, no se adopta puntualmente, se adopta a nivel nacional, desde el Ministerio de Salud deciden adoptar este tipo de medidas. Claramente el protocolo, y que es un poco raro también, porque, mira, la gente ni siquiera teniendo que hacer el trabajo de informar sus contactos estrechos lo hacía completamente. Cuesta creer que se vaya a hacer o validar esta situación. El problema es que estamos en una época de la pandemia en que los casos se están comenzando a desbordar y tú en la mañana hacías un pronóstico para el 31 de enero que bordeaba los 50.000 casos diarios. Exacto. Entonces, es una situación más difícil de controlar, por ende se busca generar la conciencia en las personas que sean las capaces de contribuir también al control de la pandemia. De hecho, en el matinal de la semana pasada, en el punto COVID, de la mesa COVID, informaban que es difícil tener un control con la cantidad de gente que se está contagiando. Entonces, por eso se hace este llamado a la gente. Yo estoy de acuerdo contigo en esta pasada, Patricio, completamente de acuerdo que no es la mejor forma, pero es la medida que se ha adoptado por parte de las autoridades. Como diría Condorito Carlos Hernández, exijo una explicación, donde ya lo mencionas tú, las expectativas, la planificación que hacen los expertos, que vamos a abordar los 50.000 casos de aquí diarios, 50.000 casos diarios de aquí al 31 de enero. Mauricio Canals, experto epidemiólogo de la Universidad de Chile, así lo plantea. Y no se ha equivocado en las cifras. El margen de error que ha tenido en pronósticos anteriores sobre la tasa de contagio ha sido marginal. Es decir, hay ciencia detrás de esto, hay comprobación científica detrás de este pronóstico que hace el doctor Canals. Entonces, cuando más necesitamos que efectivamente desde la Administración de Salud, desde la autoridad sanitaria, se genere trazabilidad para evitar la disminución de contagio, nos aparece entonces este sistema de trazabilidad, de seguimiento de contagios que tiende a relajar un poquito las medidas, ¿cierto? Creo yo, ¿no? Sí, por eso es importante recordarle a la gente el uso correcto de la mascarilla, mantener la distancia física y lavado frecuente de manos es clave para evitar contagios. El autocuidado en estos momentos toma mayor relevancia que en otros contextos de esta pandemia. Carlos, son 2 años. Es que suma nada más que, mira, este ejemplo de la discoteca donde se produce un pacto de silencio entre un grupo importante de personas para no decir cuál era la trazabilidad, cómo se contagió, en fin. Este pacto de silencio es un muy buen ejemplo para efectos de decir, hay mucha gente que no quiere perder trabajo, que no quiere mantenerse encerrado, por las razones que sea, ¿no? Entonces, difícilmente van a autodenunciarse, a autoinformarse de que fueron contactos estrechos o de cuáles fueron sus contactos estrechos para efectos de la trazabilidad o si se van a hacer o no el PCR. Entonces, dejar esto en la voluntad de la ciudadanía. Carlos, si lo enlazamos con el tema del reciclaje de botellas de plástico y de vidrio
ni siquiera somos capaces de meter la botella de plástico de vidrio dentro del contenedor, una acción tan simple, vamos a ser capaces de responder a esta expectativa que deja en nuestras manos finalmente y se la quita la responsabilidad sanitaria, la deja en nuestras manos finalmente y a nuestro criterio la trazabilidad, ¿no? Sí, de hecho esto ha generado molestia en varios municipios. Tú la semana pasada conversabas con el alcalde de Padre Las Casas, que también estaba molesto con la situación y adoptaron sus propias medidas. Yo creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es reforzar el autocuidado a las personas que utilicen de buena manera su mascarilla. Al final, cuidarnos entre todos es lo que necesitamos para aguantar entre comillas esta ola que se ve bastante más compleja que otras olas que hemos tenido. Pero lo reitero tal cual como te lo dije en la mañana. Afortunadamente se está dando un aumento de contagios, pero no de pacientes en las unidades críticas. Entonces, eso es gracias a la vacunación. Así que a cuidarse es el llamado que podemos hacer en este momento. Y a mantener las medidas de autocuidado finalmente, Carlos, porque es necesario que seamos conscientes de que si bien esta variante se ha dicho, desde mi mirada, exagerada y latamente se ha dicho que, mire, es menos letal que las otras variantes, que la inicial, en fin. Yo creo que lo que vale en términos de comunicación de riesgo es que usted que está en la casa, aun cuando esté vacunado, con mayor razón si no está vacunado por las razones que sea, lavarse frecuentemente las manos, tener alcohol gel en la cartera, en el bolsillo, el vestón, donde sea, pero salir con alcohol gel de la casa. Mantener el distanciamiento físico. Hay mucha gente que el distanciamiento físico le importa un cuesco, por lo visto. Cuando uno va al supermercado se encuentra con gente que si pudiera andar a la APA de uno, pudiera andar a Nacha, lo haría perfectamente. Entonces usted tiene que ser riguroso con eso, que no se le acerque ni usted acercarse a gente a menos de 1,5 metros. Y en eso ser riguroso, sobre todo con los porfiaditos que andan apegados como la APA a uno. Si el lugar dice, mire, el aforo es de 7 personas, mantener y respetar el aforo de 7 personas y dentro mantener el distanciamiento físico y ventilar su casa. Ventile su casa, estamos en verano, no le va a hacer mal ventilar la casa, todo lo contrario va a contribuir favorablemente. Porque al final parece que la responsabilidad nos las dejaron a nosotros como ciudadanos. Ese último punto me ha costado. Hay un gato de un vecino que se va a dormir encima de mi cama. Oye, tengo que estar atento para que no se meta el gato a la casa. ¿El gato del vecino? ¿No? Ya hay confianza. El gato, Félix se llama para remate el gato. Así que ya hay gato o la confianza. gata del vecino? Carlos. No, es un gato. Ay, es un gato. Y no me gustan los gatos para remate, así que en cualquier momento va a salir volando. No. Hay que querer a los hermanitos. Es broma. Ya, Carlos Hernández. Sí, no, yo no tengo Carlos problema. En la no cámara. tengo problema. Sí. Cuídese. Nos vemos mañana, como te decía. ¿Ah? Si llegas arañado un día de estos en la mañana, vamos a suponer que fue el gato, Carlos. Ya sabes qué fue lo que pasó. No pasó. Ya, muchachos, hablamos mañana. Mañana en la mañana, nos vemos mañana, 60 que estén bien. y luego cuando llegue la tarde. Chao, Carlos. Nos vemos mañana.